De regreso, preparados para este cierre de edición. Preparados, preparadas también. Carmela Bárbara, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias, buenas noches. Se suma Néstor Espósito. Lo pide el público, lo voy a decir, Néstor Espósito. Así que gracias por estar acá. El señor Osvaldo Quiroga, ¿cómo le va? ¿Cómo va el clamor popular? El clamor popular, porque además hay un tema que es uno de los temas del día. La pregunta era, ¿qué iba a hacer el expresidente Mauricio Macri con esta citación a indagatoria por el supuesto espionaje a los familiares de la tripulación del ARA San Juan? El informe, y hablamos de este tema. Macri tiene una doble responsabilidad en este caso. La responsabilidad objetiva, porque él es él y cualquier presidente de la nación es el responsable de la inteligencia nacional, entre el presidente y los organismos de inteligencia. No hay ninguna intermediación, no hay un ministro que se encargue de eso, ni siquiera el jefe de gabinete, y tiene una responsabilidad subjetiva, porque en este caso los informes estaban dirigidos a él. El expresidente Mauricio Macri llegó a la Argentina desde Madrid. Debe presentarse ante la justicia para declarar en la causa que investiga el presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. El exmandatario se fue de este lugar sin hacer declaraciones rumbo a su quinta Los Abrojos. Muy bien, vamos a empezar preguntándonos, Néstor, cuáles son las posibilidades mañana. ¿Qué va a pasar mañana? Ya sabemos que Macri no se presenta. Sí, formalmente lo que va a pasar es que va a presentar un escrito en el cual va a plantear una serie de medidas. Entre esas medidas está la postergación de la indagatoria. Ajá. Y además de la postergación, subsidiariamente va a presentar una recusación contra el juez Martín Bava, el juez interino de Dolores. Va a plantear una incompetencia, a decir que no es el juez que debe intervenir en esta causa, y además va a invocar razones de persecución política, es decir, que esta es una convocatoria que se produce en el marco de un proceso electoral con una clara intencionalidad política. Hasta que no se resuelvan esos planteos, Macri ha tomado la decisión de no presentarse, independientemente de lo que resuelva el juez. Va a plantear lo que se llama una litispendencia. Hay algo pendiente antes de que él pueda presentarse, se concrete el llamado indagatorio. Claro, Macri quiere un juez amigo, claramente, ¿no? Incluso hay sectores de Juntos por el Cambio que le están buscando en el historial al juez algún pelo como para poder justamente correrlo del camino. Bueno, el juez, la primera característica que le hicieron notar fue que en un examen para un concurso había sacado un 2 en un examen en el Consejo de la Magistratura. Lo cual es parcialmente cierto, el juez había sacado 23 sobre 100, pero en ese concurso todos los concursantes, ninguno llegó a 40 sobre 100. Para que haya una terna, tiene que haber al menos 6 concursantes que obtengan 40 sobre 100. Y en ese concurso, ninguno llegó a esa cifra, lo que habla de un nivel de exigencia superior al de la mayoría de los concursos, porque es algo en 4 o 5 oportunidades nunca había ocurrido esto. El juez es un excombatiente de Malvinas, es juez de hace muchos años en azul, más allá de cualquier cuestión ideológica que la tienen todos los jueces leen los diarios y piensan y al momento de votar votan. Lo cierto es que en este caso en particular el llamado a indagatoria estaba fundamentado en un documento de 166 páginas, ahora, donde había buena parte de la prueba. Te pregunto, ¿lo que está haciendo Macri está dentro del marco legal o no? Sí, lo que está haciendo, es más, el pedido de la postergación, hay que entender, el abogado Pablo Lanuse, que es su abogado, fue hoy a ver la parte reservada del expediente. Y lo habitual es que una vez que toman contacto con el expediente, que conoce toda la prueba que le van a presentar en su contra, tenga que tomar un momento para reunirse con el defendido y diseñar una estrategia de defensa. Y generalmente lo hace el abogado. Lo que pasó hoy no excede lo que es dentro de la normalidad en el caso de cualquier ciudadano de a pie tiene las mismas posibilidades de hacer todo eso que a mí me parecen, no con tu conocimiento, que son argucias legales, pero legales al fin. Claro. Las son, pero independientemente, claro, están dentro del marco normativo legal, y te sorprendería, pero pasa cualquier persona que pide una postergación de la indagatoria argumentando una razón como la que tiene en este caso, que llegó hoy y tiene que declarar mañana, se la suelen conceder. Maniobras dilatorias que las conocen todas, ¿no? Vamos a compartir
otros elementos. Vamos a sumar primero que nada los tweets de Mauricio Macri, justamente. Recién llegado, quiero contarles que mientras viajaba por trabajo, fui citado a declarar y se me prohibió la salida del país por un juez de azul interino en Dolores, manifiestamente incompetente. Siempre estuve y estaré a disposición de la justicia, pero no permitiré que se violen derechos y se abuse de poder con intenciones políticas que tiñen la verdad, dice Mauricio Macri. El juez Baba continúa. Es un hilo de tweets, vulneró mis garantías desde el primer minuto y me involucró en una causa que no corresponde investigar en Dolores y en la que no tengo nada que ver. Se trata, según me explicó mi abogado, de una imputación arbitraria donde se busca perseguirme. Bueno, Mauricio Macri haría bien explicándole a los familiares de la tripulación del ARA San Juan por qué mantuvo la actitud que mantuvo cuando era justamente el presidente. Porque hay informes de inteligencia remitidos a él directamente con nombre. Enseguida Néstor me va a contar algo más seguramente de esas pruebas, están remitidas a él. ¿Por qué no los recibe? ¿Por qué no les aclara si es tan fácil de aclarar y si esto es solamente una acusación con tintes políticos? Vamos a compartir la palabra hace instantes de Valeria Carrera, abogada de algunos de los familiares de las víctimas del ARA San Juan. Esto es una falta de respeto a la tripulación fallecida, a las familias que mandó espiar, mandó hacer inteligencia ilegal, mandó escuchar, mandó fotografiar, no le interesó nada. Esto es una falta de respeto al juez, esto es una falta de respeto a esta humilde abogada, esto es una falta de respeto a los argentinos. ¿Sabes por qué? Porque sus voceros, léase Patricia Bullrich, presidenta de Juntos por el Cambio, léase Hernán Lombardi, habían dicho que sí se iba a presentar y iba a cumplir con todo lujo de detalles, incluso Patricia Bullrich lo hizo por escrito. Sin embargo, no, nos enteramos vía redes sociales que mañana se va a presentar un escrito de parte del abogado Lanuse, que utilizó todos los plazos legales, que estiró hasta lo más posible, todo lo que podía hacer lo estiró. La semana pasada, el domingo, reflotaron en todos los diarios hegemónicos una denuncia contra el juez Baba. Qué casualidad, ¿no? Una denuncia que tenía 2 años archivada con telarañas. Bueno, ahora la reflotaron y encima la publican. Pero ahora, viendo que este individuo no se va a presentar, realmente me hace tomar la decisión de ir hasta allá, a Dolores, a pedir otro tipo de medidas, por supuesto, mucho más drásticas. Y no me importa lo que escriba, ¿eh? No me importa, porque yo tengo para probarle al juez y a quien quiera que este señor es reticente. Se está queriendo evadir de la justicia. Bueno, estamos hablando de un expresidente. Yo hago el ejercicio, propongo el ejercicio para tomar dimensión de esta doble vara, del blindaje mediático con el que cuenta Mauricio Macri, de imaginar por un momento que no es el expresidente Mauricio Macri, que es la expresidenta Cristina Kirchner la que estaba en Estados Unidos cuando se la cita y dice, bueno, no voy a ir, tengo otras cosas que hacer, tengo obligaciones con la fundación de la FIFA, creo que voy a dar clases en Estados Unidos, cuando pueda me acerco. Viene, mañana ya admite que no va a estar y manda un abogado y no da explicaciones a los familiares. ¿Se imaginan ustedes cómo sería esta situación si estuviéramos hablando de la expresidenta que fue, pero perseguida hasta el último instante en cada una de las causas? Lo es todavía hoy, ¿no? Esto no fue etapa de ningún diario. Mauricio Macri no se presenta en la justicia, no debería poder salir del país y sin embargo está en Estados Unidos. Cuando vi la operación de los medios contra Baba, yo no podía creer que circulara con tanta facilidad una denuncia contra Baba, que estaba archivada, como bien decía el informe, hace 2 años por lo menos, justo en este momento aparece. Es increíble cómo el Poder Judicial trabaja junto con los medios hegemónicos. Ahora, trabajan en armonía. ¿Qué esfuerzo va a tener que hacer el abogado de Mauricio para explicar que esto es una afrenta política, ¿no? Porque hay familiares en el medio que dan su testimonio. Mira, si no tiene cobertura mediática, no tiene que hacer ningún esfuerzo. Pasa. Como viene pasando todo, me parece. Lo tenemos que liberar a Néstor. Néstor, las pruebas son contundentes, ¿no? Porque los informes están dirigidos a Mauricio Macri. La gran parte de las pruebas están contenidas en este documento de 166 páginas en el que el juez Baba procesó a Rivas, a Masdarani y a otros dos agentes de inteligencia y dispuso la convocatoria de Mauricio Macri. Son, insisto, 166 páginas. Hay que leerlas porque ahí aparecen fotos, documentos, incluso está el acta de destrucción de los documentos ordenado por uno de los procesados, es decir, toda la documentación que estaba como resguardo
se había ordenado quemar en Mar del Plata y se había quemado en Mar del Plata. Esa documentación fue rescatada porque había una copia de seguridad que estaba en la AFI y que la encontró la actual conducción de la AFI cuando el juzgado le avisó y dice, che, acá tenemos constancia de que hicieron estas cosas, pero está todo quemado. ¿Ustedes tienen una copia de seguridad de esto? Ahí apareció la prueba. ¿Y por qué se quema? ¿Habitualmente se manda a quemar? Los procedimientos que hace la AFI respecto de sus propias investigaciones son secretos, de manera tal que es imposible saber si esto es habitual o no. En este caso quedó el acta donde decía que por un llamado telefónico se había ordenado destruir toda esa documentación. Si no hubiera estado la copia de resguardo, probablemente toda la prueba que ahora está, las fotografías y demás, se habría perdido para siempre. Gracias, Néstor. De nada. Te vemos en Desiguales en un ratito nada más, Néstor Espósito. Un lujo tenerlo aquí en la mesa, pero vamos a cambiar de tema. Vamos a otro de los temas relevantes del día que tiene que ver con los precios de los alimentos. No solo tenemos que ir a ganarle los ingresos a la inflación, sino que hay que bajar la inflación también. Y me parece que esa responsabilidad es ineludible de los sectores formadores de precios primarios, ¿no? Tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en qué precios de la canasta básica de alimentos tiene que tener esta Argentina. Porque si después del 12 de septiembre el salario mínimo vital y móvil está en 32.000 pesos, y vamos a ir aumentándolo, pero si eso se va por la canaleta, el aumento de precios, todo el esfuerzo que hace la Argentina, no lo hace el gobierno, los empresarios, los trabajadores, todos hacen un esfuerzo para ir poniendo justamente la fuerza de levantar este país. Si eso se va por la canaleta, no tiene sentido. Evidentemente este es un problema que el resto del mundo resolvió. Nosotros no hemos sido capaces de resolverlo. Y creo que la ausencia de resolución del problema no tiene que ver con los empresarios, tiene que ver con la emisión. La inflación genera una oferta de pesos que luego se traslada a precio. Ser austero es una obligación para los administradores públicos, porque se maneja guita de tercero, no propia. Y ahora cuando se milita, no, más Estado, más gasto, pero es una irresponsabilidad, es una obligación. Lo que el gobierno está apostando es que haya más consumo, nadie va a perder, los empresarios no van a perder nada porque si hay más consumo, que ganen porque se consuma más, no que ganen porque algunos pocos puedan consumir a precios realmente irracionales. Ahora, la verdad es que el aumento de precios, sin ninguna causa que se dio en las últimas semanas, tiene un punto concreto que es en la Argentina. Sabemos que, sobre todo en el rubro alimenticio, tenemos oligopolios y cuando los oligopolios no son controlados por el Estado, forman precios directamente sin ningún tipo de control y como eso se les ocurre. Bueno, un informe que deja mucha tela para cortar y enseguida nos vamos a detener. Está Osvaldo, está Carmela, que están expectantes porque quieren hablar sobre esto, pero antes vamos a ir con el móvil, con Gastón Zulach, porque hace instantes habló Roberto Feletti y lo que anunció es que el gobierno efectivamente entra en vigencia la resolución que congela precios de 1.500 productos. Gastón. Así es, Felicitas. No hubo un acuerdo formal en la reunión que mantuvo Roberto Feletti con el titular de la COPAL, la Coordinadora de la Industria de Productos Alimenticios y de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, quien dijo justamente al retirarse no hay acuerdo, pero mantenemos la voluntad de diálogo. Y posteriormente, hace instantes, el propio Roberto Feletti, el secretario de Comercio Interior, anunció que la propia Secretaría va a avanzar con una resolución que va a mantener los precios estables en torno a 1.500 productos, cuyo valor será retroactivo al 1 de octubre por 90 días, al menos hasta el 7 de enero, una especie de canasta de precios cuidados ampliado que comenzará a tener vigencia a partir de mañana miércoles con su publicación en el boletín oficial. Son 1.422 productos en los cuales se ha arribado a un consenso, 168 fueron observados, de los cuales casi la mitad pertenecen a una sola empresa. Lo decía de esta manera el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. Nosotros hoy ya acabamos de emitir la resolución con la lista de precios por los 90 días y seguimos conversando con las empresas. Hoy estuvimos todo el día recibiendo observaciones de las empresas. Les puedo decir
Hasta ahora de lo que tenemos, de los casi 1.500 productos incluidos en la lista, hay observados por las empresas 139 nada más. Y de los 139, 68 corresponden a observaciones de una sola empresa. Es decir, que en general advertimos bastante consenso. Estuvimos reunidos con el representante de la Cámara de las grandes cadenas comercializadoras y con el representante de la Copal. Hay una empresa, la llamamos para conversar, después que tengamos la conversación vamos a dar la información sobre la empresa. La verdad que incluso con los indicadores de canasta básica y canasta alimentaria que publicó hoy el INDEC, creemos que es acertado lo que estamos haciendo, es fijar una canasta ampliada, no se va a cambiar cartelería, simplemente va a ser un precios cuidados mucho más amplio, con más del doble de productos, y asegurar, por lo menos por los 90 días que vienen, cierta estabilidad en esa canasta para facilitar la expansión del consumo. Bueno, entran a jugar aquí con un rol preponderante los consumidores, las vías que haya para advertir si no se está cumpliendo con este acuerdo o con esta resolución, los gobernadores, los intendentes. Hubo muchas falencias durante estos 2 años para controlar los programas que estaban vigentes en todo el territorio. Es la única manera que funcione, con la voluntad de todos, no solamente de los empresarios. ¿Cómo la ven ustedes, Carmen? Sí, bueno, la voluntad de los empresarios parece que no es muy está, grande. ¿no? No es mucha. No, parece que no. No es mucha. Pero bueno, parece que no les va a quedar otra. Sí, está la responsabilidad de los consumidores, pero bueno, de todas maneras hay que garantizarlo porque el consumidor no deja de ser una persona que después de trabajar todo el día no Por puede ir supuesto, a es el 5 último lugares eslabón. distintos, Es el claro, último. para ver si consigue ese precio que le prometieron que tenía que existir. Me parece que tiene que haber entidades controlando de parte del Estado que no sea el último orejón del tarro, como bien vos decís. Me preocupó mucho las declaraciones de María Eugenia Vidal, porque es el mismo discurso que cuando ganaron las elecciones. ¿Ustedes se acuerdan que Macri nos dijo que la inflación era un problema de los tontos? Que no comprendía por qué el país tenía inflación, que lo resolvió todo el mundo y que él lo iba a arreglar y que se arreglaba fácil. Sí, muy fácil. Y no lo pudo manejar. Entonces, yo de verdad, cuando la escucho y escucho otra vez el mismo discurso, que el problema es la emisión, el gobierno de Mauricio Macri pidió un préstamo para dejar de emitir y con eso paliar la inflación. Y no la pudo parar. Entonces necesitamos de verdad que propongan soluciones alternativas o que por lo menos dejen probar a los demás. 2 detalles de lo que dice Vidal esta mañana. Por un lado, ella dice, en Argentina es el único país que hay inflación. Los alimentos aumentaron en muchos países. La cuestión del... No, claro, con la gravedad que pero tiene Gran Argentina. Bretaña tiene un 3% de inflación y no saben qué hacer. Pero está bien, también comparado ellos con nosotros es nada, pero es nuevo para También ellos congelaron los precios, parece que se olvidaron. Ella cuida a los empresarios. Siempre, ¿no? Es parte del Pero es un error, al empresario lo Pero cuidás si vos le das un mercado de consumidores cada vez más grande. La idea de que el empresario se cuida, amarrocando y cobrando cada vez más es equivocada. Hay un libro de Jorge Alemán que se titula Ideología, ¿no? Donde él desmenuza la ideología. Y habla de un capitalismo enloquecido. Yo creo que el capitalismo en este momento, en todo el mundo, está enloquecido porque descubrió que por qué tener un mercado interno si con pocos puedo producir mucha plusvalía, es decir, producto social excedente, puedo producir mucho dinero y ese dinero lo puedo sacar del país, ingresa a la patria financiera. O sea, hemos perdido un capitalismo que apoyaba la burguesía y que apoyaba el desarrollo y que apoyaba el consumo interno. Eso se está perdiendo en todo el mundo. Ahora, si se pierde en todo el mundo es porque no hay medidas por parte de los gobernantes que impidan que la plata se fugue al exterior permanentemente. Bueno, pero es un momento muy interesante en ese punto teórico, ¿no? Pero es interesante también esto, a mí me parece, yo lo dije ayer y me parece que esta intervención de Feletti, este discurso mucho más duro de Feletti, no voy a decir contra los formadores de precios, a los formadores de precios, advirtiéndole, hey, produzcan más si no están produciendo con toda la capacidad que tienen, no se acercan al 80% todavía. Ganen por cantidad, generen más cantidad y allí ganen, no les estamos objetando los márgenes de ganancia. Es la primera vez que lo escucho con esa contundencia en este gobierno cuando es un problema que tenemos hace 2 años y cuando la pandemia meritaba este tipo de intervenciones mucho tiempo antes. Bienvenida sea en buena hora, pero perdón, Carmen, déjame terminar. Necesita respaldo político, hay que sostener esta medida. Y de todas maneras, para mí, no hay que abandonar la investigación sobre la composición del precio. Por supuesto. ¿Quién se está quedando con la ganancia? La cantidad de intermediarios que hay en un producto
es aterradora. Entonces, a mí me parece que hay que poner un stop. Entiendo que la idea es que esto funcione, que es una emergencia por 90 días. Pero a mí me gustaría que revisen la cadena de valor, que fue algo que también dijo Feletti que iban a hacer. Pero lo hacen, yo creo que lo están haciendo. Bueno, Revisen la cadena de valor. Yo creo que la única manera de que lo hagan es que lo hagan público. Decir, bueno, mira, el productor gana 5 pesos y el tipo que lo pone en la góndola se lleva 50. No puede ser de 5 a 50 la diferencia entre el tipo que produce y el que es un intermediario, que no está arriesgando nada. Que hay un consumidor que puede pagar ese precio y puede pagar mucho más precio que ese y no le preocupa. Eso es un concepto y trabajan equivocado. Para ellos. Obvio que pero es un concepto equivocado. Obvio. Si vos pensás en los empresarios, que te lo puede decir cualquier empresario, independientemente de lo que le guste o no le guste ideológicamente, siempre han tenido mayores márgenes de ganancia y de rentabilidad en gobiernos populares, en gobiernos que fomentan el consumo interno, porque sus empresas crecen. ¿Y por qué Después ahora no les gustan los controles, ¿por qué ahora no quieren? De lo que están defendiendo los grandes, no hablemos de las pymes, no hablemos de los pequeños, ¿no? Lo que están defendiendo los grandes es el margen de rentabilidad. No van a ir a pérdida por esto. Es más, hay números que trascendieron en estos últimos meses que hablan de esas grandes empresas, porque está muy concentrado el sector y eso en algún momento hay que mirarlo. Uno puede preguntarse por qué no se avanzó con más fuerza, por ejemplo, con la ley de góndola que daba ingreso a otros jugadores más pequeños, ¿no? Pero bueno, o por qué no se apoya a otros más pequeños para empezar a abrir un poco más el mercado. Pero trascendieron los números e, insisto, recuperaron lo que habían perdido antes incluso que este gobierno durante la pandemia a costa del empobrecimiento de miles de millones. Entonces es muy duro eso. Porque el Estado le salga a competir con otros distribuidores, con otros proveedores, como pasó en otros países. Bueno, pero fíjate que cuando se avanzó sobre Vicentín, mira lo que pasó. No, pero no, hay un montón de cooperativas que producen alimentos. El Estado, por ejemplo, en Chile, tiene la obligación de comprar directamente a las pymes para proveer, por ejemplo, los comedores escolares. Bueno. O todo lo que administra el Estado en términos de alimentos. Pero hace falta una decisión política fuerte. Hace falta una decisión pero por eso me parece fuerte. Que esta es una medida que entiendo que es necesaria, que entiendo que es urgente, pero me preocupa seriamente que deje de lado, que se revise precisamente cómo se conforman los precios, cuáles son los intermediarios que se están quedando con toda la ganancia y que no se piense en otra alternativa, porque esto es una medida de corto plazo. Esta medida se termina en 90 días, como lo dijo, y no hay un acuerdo. Hay un ejemplo que yo quiero citar, porque yo pregunto por qué no funciona la ley de góndolas, por qué no se apoyan a otros sectores, otros productores. Y en mi provincia, en la provincia de La Pampa, hay un ejemplo que es muy claro y que sirve como testigo para lo que ocurre en las góndolas. La provincia tiene una planta láctea que envasa sachet de leche y de yogur. Entonces vos entrás a los supermercados, incluso ahora a cadenas nacionales, y te encontrás con un yogur de una de las grandes marcas, tenemos poquitas, de litro descremado que sale 244 pesos. Pero si ves al lado, encontrás el sachet del yogur parcialmente descremado, Mamú, así se llama la marca, que está, no quiero mentir, voy a mirar el precio que lo tengo registrado aquí, a 112 pesos, ¿se entiende? 244 y el otro 112. Y encontrás el sachet de leche a 68 pesos. Digo, si La Pampa, una provincia pequeña, puede hacer esto, ¿cómo no pudieran otras provincias? ¿Cómo no se puede pensar en ejemplos como este, en garantizar el acceso a algo tan básico como es la leche, que muchos niños y niñas crecen sin consumirla? Porque lo que muestran las tendencias es que en estas últimas épocas, lamentablemente, las madres optan por comprar infusiones. Es muy cruel esto, ¿no? Pero té, mate cocido para reemplazar aquello que no pueden comprar leche, no pueden comprar yogur. Los que tienen posición dominante fijan los precios. Fijan los precios y tratan de hundir al más pequeño. Fijan los precios y copan el mercado. Porque este es el problema. Después no se puede entrar a las grandes cadenas, no pueden entrar los productores chiquitos. Porque no tienen espalda para sostener una cadena de pago. Si a vos, un productor lácteo chiquito, te pagan a 90, 120 y déjame contarte, déjame sumarte un dato más de este ejemplo que traigo justamente a la mesa. Le paga esa planta a los productores más que lo que le paga esta gran empresa a nivel nacional. Entonces mejora la situación de los dos extremos, ¿no? Claro. Del productor y también del consumidor. Por eso yo creo que esta es una medida que está buena, que era urgente, que es provisoria y que hay que empezar a buscar otras herramientas para que las empresas se tengan que adaptar.
de alguna manera, digo, te digo, el Estado puede comprar directamente a las pymes, el Estado tiene que revisar la cadena de valor y lo tiene que exponer públicamente. Por otra parte, hay que impulsar a la pequeña y mediana empresa. Estamos hablando de precios que generalmente vienen o de las grandes cadenas o de los supermercados. Si no se apoya permanentemente a la pequeña y a la mediana empresa, vamos a seguir Tenemos así. que ir a un tema más porque nos quedan poquitos minutos y vamos a cerrar con el tercer informe que tiene que ver con esta idea. Hoy se publicó en el boletín oficial el decreto que firmó el presidente Alberto Fernández para pasar de planes a empleo genuino. Porque la noticia económica del día es sin duda este decreto que se publicó en el boletín oficial que establece la reconversión de planes sociales en empleo registrado. ¿Y en qué va a consistir? En un fuerte incentivo para las empresas. Esto va a habilitar a que ahora sí las empresas se puedan inscribir, pedir ese beneficio para incorporar nuevo personal, van a tener un periodo de capacitación, eso va a estar subsidiado y después también hay un subsidio adicional sobre los temas de los aportes patronales durante el primer año. Una medida para promover que las personas, los trabajadores y trabajadoras que están en el margen del mercado de trabajo, que son los que tienen más dificultades, que son más vulnerables para obtener empleos registrados en el sector privado, ingresen al mercado de trabajo. Queremos terminar con la falta de trabajo en la Argentina. Hoy se publicó en Argentina el decreto que le ordeno a mis ministros que lleven adelante todas las medidas necesarias para que quienes hoy reciben un plan del gobierno conviertan ese plan en trabajo genuino. A los que reciben un plan y trabajan en la informalidad, pongámoslo en la formalidad de una vez y para siempre. Bueno, ojalá que esto se pueda dar en el corto plazo, ¿no? Porque hay como un mito de que hay quienes reciben un plan y no quieren laburar. Y en realidad todo lo contrario, porque no es sencillo vivir con lo que implica un plan. No hay planes que lleguen a un salario mínimo. No alcanza para vivir. Es un mito eso, no existe. La gente no vive con un plan. Es una ayuda momentánea. Por eso, además, la gente que cobra planes tiene changas y tiene otros trabajos porque no le alcanza. Bueno, porque también es muy angustiante no trabajar. Además de que es ordenador, además de que es dignificante. Da un montón de beneficios en lo psicológico, en lo personal, que es imprescindible que eso se convierta en trabajo. Está bien, pero además necesitamos que sean beneficios previsionales, beneficios de estabilidad. Sí, claro. Digo, no solo psicológicos, no tiene que ver solo con un impacto psicológico, sino que tiene que ver con la reactivación de la economía en serio y con generar trabajo formal, que es lo que le viene faltando al país hace actitud, rato. yo insisto, creo que lo dije también en la mesa, digo, la actitud también o el mito, la mirada estigmatizante hacia el que tiene un plan, pero estamos hablando también de empresarios que no quieren producir más para ganar más, sino que prefieren cobrar más caro para producir menos, para estar como o están. de aquellos que prefieren evadir y no poner ese dinero a producir, no fugar la plata. Entonces, bueno, me parece que necesitamos una mirada mucho más amplia. ¿Sabes contra qué va además esta nueva política de poder trabajar aunque cobres un plan del Estado? Contra la idea de los punteros, contra la idea de que la gente tiene planes y que no quiere porque se lo van a quitar, porque la no sé qué. Si vos estás abriendo la posibilidad a que cualquiera que tiene un plan pueda tener un trabajo, lo que estás de alguna manera exponiendo es que no tiene que ver con una ventaja política individual. No, lo que pasa es que a la derecha no le importa estas argumentaciones, para nada, estigmatizan. Bueno, yo creo que la han usado mucho tiempo y que este tipo de medidas desmiente esta utilización política de los planes. Claro, bueno, pero cuando vos recordás lo que hizo el macrismo con los planes, porque aumentó los planes. Sí. Claro. O sea, es verdad que los aumentó los planes, pero no pudo generar lo que ahora reclama. Cambió trabajo por planes. Exactamente, pero ese es el punto. Cambió. Ahora hay que hacer a la inversa. Planes. O sea, no le importaba que hubiera trabajo. En lo más mínimo, decía, bueno, es mejor dar un plan que tener un empleado con cargas sociales, con responsabilidad, con pago de impuestos. Bueno, nos conviene dar un plan. Es decir, es el PRO el que quiso llevar la Argentina a la institucionalización de la pobreza. Cierra, Carmela. Sí, que yo creo que esto también es una medida que ayuda y favorece a los empresarios. Estos empresarios que dicen que no pueden contratar más gente o que no pueden producir más porque no se quieren arriesgar, porque no saben qué va a pasar en el futuro. Bueno, el Estado les está dando una mano para que tomen esa alternativa. Gracias, Carmela. Gracias, Osvaldo. No se va a quejar, ¿no, Osvaldo? Que cerramos ya. Mañana no vamos a estar al aire porque hay fútbol, pero mañana viene Osvaldo de todas maneras. El jueves estaremos aquí nuevamente, 19 horas con Televisión Pública Noticias, 20:30 con este cierre de edición.